New York, este es un programa en vivo y pasan muchas cosas antes, durante y después de lo que ustedes pueden ver en su pantalla de televisión. Pero vamos a continuar con nuestro segundo diálogo matutino, pero antes darle la bienvenida a Giovanni Díaz, nueva vez aquí con nosotros. Giovanni, buenos días. Buen día. Señores, vamos a hacer la conexión ahora desde Colombia con un experto, ingeniero industrial, especialista en gerencia de negocios internacionales. Él es un consultor y conferencista internacional, decano de negocios internacionales de la Universidad Piloto de Colombia. Es miembro de la Academia Internacional de Negocios y le damos los buenos días y la bienvenida a Levántate New York al señor Andrés Mauricio Castro, con quien vamos a hablar de temas interesantes y novedosos como es la inteligencia artificial y el metaverso. Buenos días, señor Mauricio. Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Muy interesante también poder acompañarlos el día de hoy. Aquí está conmigo el señor Giovanni Díaz, Oscar Pérez y Francis Pérez. Vamos a estar con usted en estos minutos. Perfecto, pues bien, muchas gracias por la invitación. Muy amables también, aquí también madrugando desde Colombia en este interesante espacio que veo es bien debatido. Entonces, interesantes las conversaciones que mantienen el día de hoy. Así es, señor Mauricio, existe ahora, está de moda lo que es la inteligencia artificial. Mucha gente se pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial y que si la inteligencia artificial podría sustituir en algún momento al ser humano? Pues miren, realmente, Provincia, este es como uno de los temas que se comenzó a poner de moda ahora, pero yo creo que es importante puntualizar que esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, es algo que ya se ha venido trabajando de mucho tiempo atrás. De hecho, la inteligencia artificial lleva ya en el sistema de la tecnología por lo menos alrededor de unos 10 años, sino que ya durante los últimos 2 o 3 años y efecto post-pandemia, esto se comenzó a potencializar. La inteligencia artificial nace como una necesidad inclusive de las empresas de automatizar los sistemas. Es un tema que viene ligado también a las organizaciones que quieren hacer procesos, por ejemplo, de transformación digital, de adaptar tecnologías para hacer más eficientes sus procesos. Y te lo comento particularmente con algo que creo que todos conocemos, que es que hoy ya se ha hecho más uso de ese recurso, pero eso ya viene de mucho tiempo atrás, y es solo con el concepto del chatbot. El chatbot es un mecanismo que yo entro a una página de internet y cada vez que yo entro a cualquier sitio voy a encontrar como un loguito abajo que me va a decir en qué le puedo ayudar o en qué le puedo colaborar, o si tiene alguna pregunta, aquí le podemos ilustrar. Ese chatbot que aparece allá abajo, eso es una herramienta de inteligencia artificial, que la cual se sustenta sobre gran información, datos, posibles digamos, sustentos que le da el ser humano para que él de alguna manera y de forma autónoma analice cuáles son las posibles alternativas o soluciones a cualquier situación. Por ejemplo, en el caso de los chatbots, que presente un cliente cuando entra en una página de internet y tiene un problema con su servicio, con su producto, con la organización, casi que eso es un tema que hoy prácticamente se vuelve un elemento clave para el desarrollo de los sistemas de transformación digital de las organizaciones. Y es un tema que lo vimos en el día a día, el del común. Cualquiera que entre a una página va a encontrar esos sistemas, que para cambiar mi sistema de cable, que para tener un problema con mi televisión, que para solucionar un tema con mi teléfono, que para solucionar un tema con mi servicio médico inclusive. Entonces ya se vuelven herramientas de apoyo, pero que cada vez cobran más vigencia y hay que mirar cómo o qué uso específicamente y desde el punto de vista ético le vamos a dar a este sistema. Obviamente la gran preocupación que surge hoy en día es el nivel de información que cada vez van absorbiendo estos sistemas, porque si el más común que conocemos, y creo que todos lo hemos escuchado, es el sistema artificial de ChatGPT, que es el más común, no es la única. BART es otro que sale también sustentado sobre Microsoft. Google también ha venido trabajando sobre su sistema de inteligencia artificial, y de hecho Google es uno de los que también inició gracias al apoyo de los buscadores. Cada vez que yo entro a buscar en una plataforma, sea Google, cualquier metabuscador en internet, todo eso queda registrado en la plataforma y comienzan también a identificar la forma en cómo yo me comporto a través de las redes o de los sistemas de información en la web. Porque esto es una evolución
que veníamos de una web 1.0 y hoy estamos hablando de una web 3.0. Son cambios que hoy se están dando en el contexto de la tecnología a nivel global. Señor Mauricio, Oscar Pérez, bienvenido Sí. a Levántate New York. Oscar, un gusto. Ok, nosotros oímos hablar de muchísimas cosas: automatización, robotización, inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres conceptos y cuál es la relación entre los mismos? Muy buena pregunta, Oscar. Mira, cuando hablamos de la automatización, lo que estamos tratando de buscar es básicamente, digamos, modernizar nuestros procesos de tal forma que sean mucho más eficientes utilizando tecnología, ¿sí? Entre la automatización y la robotización, estamos hablando que la automatización es el mecanismo que va a favorecer que se den procesos, por ejemplo, robotizados, es decir, incluir maquinaria que, digamos, siga pasos o siga procedimientos establecidos desde el momento en que yo lo automatizo. Voy a irme, por ejemplo, al caso de los ensambladores de vehículos. La automatización arranca cuando sobre un sistema o una línea de producción de vehículos, normalmente esto funciona de tipo manual, pero hay ciertos tipos de procesos que necesitan mayor precisión. Ahí entra la automatización y entra la robotización. Pero lo que ya está avanzando a grandes pasos, y si lo miramos desde el contexto, por ejemplo, de algunos de los sistemas que hoy se están moviendo en el mercado asiático y particularmente China y Japón, muchos de esos sistemas ahora ya están utilizando los sistemas de inteligencia artificial que en principio podría entenderse, como ustedes lo mencionaban al principio, sobre cómo nosotros vamos a ser desplazados por la inteligencia. Realmente no es que desplacemos, porque recuerden que la inteligencia artificial se nutre de lo que yo le permita hacer como inteligencia. El gran riesgo que se mencionaba acá, y precisamente vuelvo al tema de los sistemas automatizados, es que la autonomía del sistema estará dada en la medida en que yo le dé los parámetros para que él funcione de manera adecuada como sistema. Esto es un concepto que mucho se ha hablado ahora, y es el concepto del machine learning, la forma en cómo las máquinas aprenden. Eso es lo que está haciendo cada vez, por ejemplo, y voy al caso de la inteligencia artificial. Cada vez que yo entro a una página, cualquiera que sea, porque como les digo, ya no solo existe ChatGPT, estamos hablando de más de 40 plataformas diferentes para hacer inteligencia artificial de todo tipo. El tema aquí, la pregunta es que cada vez que yo le doy una pregunta a la plataforma o le hago una pregunta a la inteligencia, eso va a entrar a su base de datos, a su sistema de información. Cosa que si mañana alguien vuelve a preguntar, él relaciona preguntas similares, lo que hace es decir, si esta persona me preguntó X y aquí otra me está preguntando casi que lo mismo de X, trata de hacer el cruce de información más todo lo que está en la web o en el internet, porque tiene el acceso a toda la información y los recursos que están en la web, y tratar de darle una respuesta a lo que yo estoy preguntando bajo el esquema de la plataforma. Y te lo pongo precisamente porque hoy, precisamente después de que termine esta charla, tengo una invitación también de la Asociación Nacional de Industriales de aquí de Colombia sobre temas de manejo logístico, y una de las grandes inquietudes que tienen es precisamente esto, de cómo hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial hace parte del diseño de nuevos sistemas logísticos, de la forma en la distribución de bodegas. Esto incluye temas también de realidad virtual, que de alguna manera soportan las decisiones de las organizaciones basadas en el uso de la tecnología de este tipo de aplicativos, que a la larga hay que mirarlos, como digo, con detalle en el largo plazo, qué tanta autonomía le vamos a dar a estos sistemas. El humano es el que controla la tecnología, no la tecnología la que tiene que controlar al humano. Precisamente, señor Mauricio, hay un desafío, sobre todo en la parte académica. Cada vez el ser humano memoriza menos, cada vez somos menos inteligentes según las mediciones internacionales. Sin embargo, la inteligencia artificial requiere de un humano lo suficientemente capacitado y competente para poder introducir los parámetros que necesita para poder dar la respuesta ideal. En ese sentido, ¿están las universidades, los sistemas educativos del mundo preparados para lo que ya es el presente, no el futuro? Sí, no, mira, excelente pregunta, porque yo que lo vivo en la academia como decano de un programa académico y decano también aquí de la universidad, creo que el gran reto para nosotros como profesionales de la educación es saber cómo adoptamos estas tecnologías al sistema educativo. Y yo creo que todos, inclusive los mismos programas académicos, la forma en que estamos enseñando tiene que cambiar. Estamos en un sistema que debido a la pandemia se aceleró el proceso tecnológico. Es un tema en el cual no veníamos trabajando. Yo lo planteo de la siguiente forma: si yo hiciera una encuesta en Latinoamérica
sobre realmente cómo nosotros nos comportamos en temas de tecnología antes de la pandemia, yo no creo que más del 20% de las empresas hablaran de ejercicios de transformación digital o que tuvieran que estar insertos en temas digitales. Hoy en día ya estamos hablando que más del 60-70% lo están haciendo a través del diseño de aplicaciones, del uso de inteligencia artificial, del tema de machine learning, del tema también de aplicación del metaverso, que es un tema que hoy cada vez está cobrando mayor relevancia y es un tema que viven mucho más los jóvenes. Pero el tema es cómo hacemos estas tecnologías más adaptables a la necesidad de la educación. El gran reto que tiene el docente hoy, la persona que educa, es saber cómo hace que esa tecnología juegue a favor y no en contra de. Muchos inclusive de los casos que hemos visto es que no necesariamente yo podría decir que el 100% de los estudiantes saben de las tecnologías. Las escuchan, las manejan una que otra, pero no conocen a profundidad el sistema tecnológico que hay detrás. Aquí el gran reto para nosotros es saber cómo vamos a orientar a ese muchacho que hoy está pensando más en vivir de la tecnología que en vivir de otro tipo de actividad, porque para muchos el tema es obtener el recurso fácilmente. Todos quieren hoy ser influencers, todos quieren ser youtubers, todos hoy quieren vivir en una tecnología que cada vez nos consume y nos absorbe más. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo aprovechamos las tecnologías para hacerlas más eficientes? Hoy los sistemas educativos tienen que cambiar. Tiene que adaptarse a una realidad tecnológica que nos tenemos que preparar, porque esto está implicando cambios en la forma en cómo enseñamos, en la forma como estamos entregando profesionales al medio y el ritmo tan acelerado que las empresas están utilizando para adaptarse a los cambios tecnológicos que demanda un mercado tan globalizado y tan avanzado tecnológicamente como el de hoy. Ustedes acabaron de ver esta semana lo que están ya moviéndose los chinos con el desarrollo de humanoides basados en inteligencia artificial, donde ya digamos que yo puedo ver personas con, digamos, una apariencia física en desarrollo de sistemas tecnológicos en los cuales puedo interactuar, puedo conversar, pero esa conversación, como tú bien lo mencionabas, es una conversación que se da gracias a la información que se le da a estos sistemas para que sean autónomos en la forma en cómo ellos responden de acuerdo a lo que cada quien le pregunte. El secreto en todas estas plataformas es la forma en cómo se cuestiona. Casi mucha gente no la sabe usar, pero el secreto está en el uso del prompt, de la base sobre la cual yo le quiero preguntar a la plataforma lo que quiero que me diga, porque a veces las respuestas no necesariamente, yo les digo, no son 100% confiables. O sea, digamos que podríamos estar hablando entre un 80 y 90 cercanos a una realidad, pero eso depende del nivel de información que obtenga de la web para aproximarme a la decisión. Y profesor, el dilema ético que está aquí, sí. Profesor, claro. Hay un problema ético. Hay un problema ético y también hay un problema de que estamos mirando a los muchachos, a los jóvenes, a los adolescentes que se han vuelto automáticos, están automatizados, no interactúan en las relaciones humanas por estar pegados a un dispositivo y a un dispositivo electrónico. Usted hablaba de esos retos. ¿Qué se está haciendo para que los muchachos puedan dosificar su participación con los electrónicos, con estos dispositivos, pero que también puedan interactuar de una forma como seres humanos? No, mira, interesante esa pregunta, Prudencia, porque yo lo vivo a diario. Yo tengo un hijo menor de 12 años, tengo otro hijo de 7, y sobre todo mi hijo menor es uno de que es fascinado con este tema de la tecnología, y realmente yo comencé a entrar más en esto, fue gracias a él, porque comencé a verlo en este sistema de información metido con las plataformas que hoy de juegos son las que están absorbiendo a estos muchachos hoy en día. Y lo planteo en dos niveles. El primero que nosotros conocemos es una plataforma que muchos usan que se llama Roblox, y la otra que ya los muchachos más avanzados en edad normalmente utilizan, que es Fortnite. Si miramos estas dos plataformas, son mecanismos también que están sustentados sobre el metaverso, que son espacios virtuales, donde las personas se conectan e interactúan. De hecho, ellos están diciendo, por ejemplo, para el último estudio que hizo el Foro Económico Mundial, dice que para proyecciones al 2023, más del 60% de las personas que van a utilizar plataformas de juegos como Roblox o cualquiera de estas como Fortnite, estarán sobre los 13 o 14 años, menores inclusive de esas edades. Y el gran reto para nosotros es cómo lograr ese tema de desconectar la tecnología. Prudencia, es uno de los temas mucho más complejos,
porque esto es como, se vuelve como una adicción. El tema es porque los muchachos efectivamente ya no socializan de manera personal, no están en contacto con nosotros, viven Mauricio, desconectados con su tecnología. Sí, señor. Perdone, en noviembre del año pasado, nosotros celebramos el nacimiento del terráqueo 8.000 millones. Y algunas personas dicen que toda esta revolución tecnológica va a crear los trabajos residuales que creó la revolución industrial del siglo XIX, Pero yo no veo eso. O sea, es posible dentro del contexto económico que tenemos hoy día una introducción, digamos, rápida, voraz, de la inteligencia artificial. Habrá trabajo para la gente, de qué va a vivir la gente. Y segundo, eso no va a incrementar las diferencias entre países desarrollados y países no desarrollados. Por ejemplo, Latinoamérica no invierte en tecnología versus China, que invierte mucho en tecnología. ¿Cuál usted ve, cuál va a ser el futuro a mediado, porque ya esto está aquí, y a mediado y a corto plazo, de esta introducción voraz, que inclusive hay voces que dicen vamos a parar esto para ponernos de acuerdo? De acuerdo, el gran problema es que esto, a ver, hay un libro que precisamente lo estaba revisando ahora porque me parece que es uno de los indicadores en los cuales uno tiene que centrar la información, y es precisamente esa historia en la cual nosotros decimos hasta dónde vamos a permitir que esto evolucione. El libro es de Yuval Noah, donde dice 21 lecciones para el siglo XXI. Y yo creo que hay una frase que me parece clave de él, que yo no la puedo obviar, y es precisamente, y lo cito como tal lo plantea él, ¿sí? Y es que dice, la gente no debería enfocarse en la pregunta sobre cómo detener el progreso de la tecnología, porque eso es imposible. Y lo que dice él también es, en lugar de ello, la pregunta debería ser, ¿cuál es el tipo de uso que se puede dar a esa nueva tecnología? Y aquí, sobre todo dice él, todavía tenemos bastante para poder influenciar la dirección que están tomando. Si ustedes recuerdan, en algún momento hizo una intervención Elon Musk, hablando precisamente sobre este tema, donde él mencionaba que era el momento de parar el avance que tenía ChatGPT, porque estaba avanzando a un nivel en el cual no se podría controlar la inteligencia. Pero yo creo que aquí el tema, y es lo que hay que pensarlo desde ese punto de vista, de cómo realmente la inteligencia puede ser que si a futuro esto va a generar un tema de cambios en las profesiones que van a ser del futuro, y sobre todo en las profesiones tradicionales, porque alguien decía, miren, es que ya a través de una inteligencia artificial yo puedo decirle a una inteligencia que actúe como una web, me diga qué posición o qué situación debo tener en cuenta para tomar una decisión. Como administrador de una organización, ya también puedo indicarle específicamente qué decisiones o qué planeación debo hacer. Inclusive, hasta el tema de la contabilidad de cualquier organización, yo la puedo meter en una plataforma y le digo, póngase en el papel de una firma auditoría y dígame cómo usted interpreta estos estados financieros. Es que el tema de esta inteligencia es el nivel de análisis que puede llegar con respecto a la información que yo le estoy entregando. El tema sí, lo que hay que pensar es efectivamente hasta dónde yo le doy la base para que él autónomamente decida o tome decisiones o pueda reemplazar operaciones de la organización. Por eso digo que aquí el tema es la adopción, la forma en cómo yo la apropio para hacer mejor mi labor. El gran problema es que la generación en la que estamos, sobre todo la de los muchachos de hoy, son muchachos que específicamente no buscan un mayor esfuerzo. Es la ley del menor esfuerzo para ellos. Entre menos tenga que hacer, mucho mejor. El tema laboral casi que en otros pasa de segundo plano. Lo estábamos hablando inclusive esta semana con el tema de la agricultura, aquí con un proyecto que estamos hablando con unos productores, y decíamos cómo adoptar sistemas tecnológicos para la agricultura, para ellos que viven en el día a día. Y ahí es donde estamos viendo que sí hay una necesidad importante de vincular estos temas para mirar, por ejemplo, inclusive en algunos sistemas automatizados de cultivo, donde, por ejemplo, a través de fotografías que se toman de los cultivos, se puede predecir efectivamente los tipos de enfermedades que puede estar sufriendo una planta al momento que se recoge de un cultivo. Y eso lo planteó también el Foro Económico Mundial. Los retos son obviamente cómo podemos apropiar esta tecnología para hacer más eficientes nuestros cultivos, para desarrollar mejor nuestra productividad y mejorar nuestros sistemas empresariales.
Sí, hay un punto ahí importante y quiero insistir sobre la necesidad de capacitarnos para poder interactuar con la inteligencia artificial o con los software o chatbots que se crean. Pero hay una cuestión de base, la más conocida es ChatGPT. Sin embargo, la gran base de datos o el gran escaneo realizado por ChatGPT, si bien por una parte fueron una gran cantidad de información científica, de data de Google, entre otras plataformas, de la data que había en la nube, hay una gran cantidad de información también que se da de manera general que está en la web. ¿Cuál es el nivel de verdad o de certeza de las informaciones que tenemos en la web? Bueno, esa es una de las principales retos que hay en la inteligencia. La mayoría de las inteligencias, sobre todo ChatGPT, está tratando de, digamos, buscar que en las fuentes que cita sean de fuentes confiables. Inclusive, cuando uno le pregunta a ChatGPT, por ejemplo, digamos, deme estadísticas del comportamiento de exportaciones o importaciones de un país determinado, él, digamos, la estadística no me la da, pero sí me dice, por ejemplo, cuál ha sido la evolución comercial. Y digo, y si le preguntan a uno de dónde es la fuente que usted está obteniendo esta información, me remite a las fuentes oficiales, ¿sí? Para algunas cosas, no para todas, pero sí es cierto que aquí hay un tema efectivamente que todo lo que encontramos en la web hay que verificar y validar que esa información sea obviamente totalmente correcta. Todo lo que no necesariamente me arroja la inteligencia puede decir que sea, pues como digo, 100% verídico. Hay que de todas maneras validar la información, pero digo que no necesariamente hay que depender de la tecnología. De hecho, el ejercicio que siempre nosotros ahora estamos utilizando desde la academia es decir, bueno, si hay algún tema de la teoría, pregúntele a ChatGPT cuál es la base sobre la cual se sustenta un modelo, una herramienta, un sistema para poderlo implementar en una organización. Y lo que les digo a ellos ahora, vamos a validar las fuentes que él me está dando, porque él puede inclusive hasta citar fuentes. El tema es uno ir a validar las fuentes y efectivamente eso corresponde con lo que la inteligencia me está diciendo. Pero lo que digo, en la mayoría de los casos normalmente él siempre o cualquiera de las inteligencias artificiales trata de acercarse más a la realidad de los, digamos, de las fuentes oficiales que tienen la información y de las cuales disponen el recurso para poder acercarme a una respuesta lo más cercano posible a lo que yo estoy preguntando. Profesor, pero disculpe, pero usted habla de validar esas fuentes. Pero cómo nuestros muchachos, nuestros niños que están todos los días, tienen acceso, dependen de estos dispositivos electrónicos, ¿cómo pueden validar que sean confiables estas fuentes que ellos están utilizando? O hay personas que no tienen muchas habilidades en cuanto a la tecnología, tampoco pueden tener esa habilidad para buscar las fuentes que sean fiables. Claro, lo único que sucede aquí en este proceso es que yo le puedo preguntar a la inteligencia y la inteligencia me da la información, pero a través de esa misma base le digo, bueno, de esa información le pido es dígame las fuentes, de dónde las obtuvo. Lo que hace uno es él me va a citar y lo que yo tengo que hacer es con esas citaciones o con la información que él me da, hacer la comparación con lo que sucede en la realidad. Y a partir de eso entonces comienzo a hacer las búsquedas en otros buscadores y decirle, mire, si él me dijo que está en la fuente, voy a buscar la fuente. Porque es que si me limito solo a lo que me dice la inteligencia, sesgo la información. Es uno de los grandes, digamos, interrogantes, que es cómo logro que esto efectivamente sea lo más cercano posible a lo que estoy buscando. Y la inteligencia logra eso. La inteligencia logra traer toda la información, sacármela en un contexto y a partir de ese contexto lo que yo hago es coger y consultar esa información en las mismas plataformas de búsqueda para saber específicamente cómo esa información es realmente válida. Señor Sí. Mauricio, Sí, la señor. guerra de Ucrania estableció una división en lo que hacia anteriormente no teníamos una web, un buscador, Google, que sea, y buscaba información en toda parte del mundo. Hoy nosotros vemos a los rusos creando su propia web y los chinos creando su propia web. Si una plataforma de inteligencia artificial que no tenga acceso a una de las webs o de las redes, por ejemplo, la que usan los chinos, la que usan los rusos, va a llegar a respuestas diferentes dependiendo del acceso que ella tenga. Y la pregunta es la siguiente: ¿no vamos nosotros a tener en el futuro que un mismo problema se va a resolver de diferentes formas utilizando inteligencia artificial, porque el acceso a las redes que va a tener esa inteligencia va a ser diferente si se origina la pregunta en China, en Rusia o en los Estados Unidos? ¿Y cómo Es eso probable. resuelve? Sí, es probable. Es que desafortunadamente los alcances de la inteligencia es de acuerdo a lo que esté disponible en la red.
¿sí? Esa es una de las limitantes que tiene y por eso digo, ahí está el límite. No puedo decir que el 100% de esto puede reemplazar cualquier tipo de búsqueda porque si bien las particularidades de China, inclusive desde el mismo control que tiene el gobierno sobre el uso de las redes, es el mismo tema sobre el cual Estados Unidos cuestionaba el uso de la red frente al manejo de una plataforma como TikTok, donde qué tanto acceso a información hay disponible de las personas que utilizan la red y qué tanto va a estar disponible a otros países y a otros mercados donde eso ha sido, digamos, por naturaleza restringido. De hecho, si uno hablara en el contexto chino y por experiencia que la hemos tenido en conexiones con varios de ellos, están buscando la forma de acceder a información de fuera de su país. Obviamente el gobierno controla mucho el acceso a la información, controla y regula la forma en cómo se consume el Internet en ese país, pero también están ávidos de saber qué sucede alrededor del mundo con respecto a la dinámica de la tecnología y de los avances que ellos tienen. Para los chinos hoy es claro el tema de que poder acceder a la información es una de las mejores capacidades que pueden desarrollar como economía en una transición digital. Hacia economías digitales es que estamos migrando, economías basadas en la tecnología. Y en eso los países desarrollados llevan mucho tiempo avanzando. El reto para nosotros, los países latinoamericanos y muchos de este lado del mundo, es prepararnos para afrontar esos retos que implica hacer la transición a este tipo de tecnologías, porque nosotros realmente sí todavía estamos un poco lentos en ese proceso. Si de hecho los países, como el caso de Rusia, y bien lo menciona el caso de China, son los países que han centralizado el manejo de su información, no de acceso público, sino de acceso limitado a sus países, serán aspectos que tienen en cuenta la inteligencia que no va a llegar hasta allá porque no tienen alcance para encontrar información detallada en la web sobre esa información disponible. Pero sí, lo que digo es que la inteligencia trata muy bien de acercarse a las posibles alternativas y no siempre, en muchos casos yo puedo volver a hacer la misma pregunta y seguramente puede cambiarme digamos, las respuestas, porque nunca va a responderme lo mismo. ¿Sí? Esas son cosas que también pueden suceder en la inteligencia artificial. Profesor, lamentablemente el tiempo se agota, se sabe cómo es la televisión. Tenemos un tiempo claro sí. estipulado, pero no queremos que usted se vaya sin antes respondernos cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y el metaverso. Muy buena pregunta. Mira, el metaverso es el espacio virtual donde todos interactúan. La plataforma donde están los muchachos hoy jugando, el tema del Gamification es un claro efecto del metaverso, espacios donde yo puedo interactuar virtualmente bajo el desarrollo de avatares, es decir, mi persona diseñada en un modelo virtual o en una figura virtual dentro de un mundo en el cual yo me puedo mover. El gran reto que existe sobre todo en el metaverso también y en este modelo vale la pena hacer un paréntesis, que los metaversos hoy están abiertos para que las empresas se ubiquen en estos espacios, inclusive ya compran terrenos dentro del metaverso. Tienen espacios, digamos, virtuales donde venden productos y donde se desarrollan prácticamente cualquier tipo de actividad en enfoque virtual, 100% en ambientes virtuales. La inteligencia artificial lo que hace dentro de esta plataforma es moldear el sistema, diseñar la forma en cómo va a estar montado ese metaverso para que las personas interactúen en ese espacio, sea con una persona que me va a recibir un modelo virtual, un muñeco virtual dentro de la plataforma que me va a indicar por dónde puedo moverme dentro del metaverso, inclusive para hacer procesos de compra, sugerirme por dónde puedo comprar. Ya de hecho las tiendas de moda están metidas en el metaverso y se han creado inclusive Fashion Weeks en metaverso para que la gente vaya y compre de grandes compañías y de alto nivel y alto reconocimiento. Hoy el gran reto y desafío para nosotros es pensar qué va a ser el futuro de estas tecnologías y cómo nosotros las apropiamos inclusive para las organizaciones para adquirir, por ejemplo, ese mercado que está cautivo ahí. Si habláramos de este potencial hacia 2027 o lo que se espera crecimiento en los próximos años para lo que puede ser digamos, el crecimiento de este metaverso, y para darles una idea y con eso quiero cerrar las proyecciones, es que si a 2020 estábamos hablando de 150 millones de usuarios en una plataforma de Roblox, estamos hablando de 1.900 millones de dólares en ventas solo en esa plataforma. Un mercado que es 100% abierto y 95% de las compras que se hacen dentro de esa plataforma son en moneda virtual. Y Fortnite, que es la otra plataforma, son más de 350 millones de usuarios navegando en ese sistema virtual, con un promedio de ventas de 5.100 millones de dólares en ventas y donde el 85%
de esas compras que se manejan dentro del juego se manejan en dólares. Entonces yo creo que aquí hay un sistema, una dinámica, una economía que habrá que analizar en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Andrés Mauricio Castro, desde Colombia. Muchísimas gracias, experto en asuntos de inteligencia artificial. Muchas gracias, profesor. Providencia, usted muy gentil por la invitación, al equipo, gracias. Señores, y con esto vamos a una breve pausa. Regresamos en breve. Hola, mi nombre es Rafael Álvarez, soy el CEO y el fundador del Latino Franchise Association. Quiero invitarle al Franquicia Fest, que se va a celebrar en la ciudad de Nueva York en los días agosto 3, 4 y 5. Y el evento es un expo de 2 días, pero comienza aquí, el día jueves 3, en este bello campo de golf que se llama Don Woody Golf Course en la ciudad de Yonkers, en Westchester, con un torneo de golf con personas relacionadas a la industria, franquiciadores, franquiciados, expertos, gente que ya tiene los resultados para poder hacer mucho networking y prepararnos para lo que viene en los próximos 2 días. Latino Fest es el expo de franquicia latina más grande de los Estados Unidos, que se va a celebrar en el corazón de la ciudad de Nueva York, en Times Square, en el Hotel Mario Marquis. Ahí van a haber más de 100 a 150 marcas de franquicia, muchas de ustedes las conocen. Quiero que entiendan que el viernes tenemos el LFA Yacht Party, la fiesta, yo diría, más grande en la industria de la franquicia latina, en un barco de 3 pisos, en el cual tenemos nada más y nada menos que Toño, el Cuco Rosario, nos va a acompañar tocando en vivo en ese evento. De buena música, buena educación y buenos negocios se van a lograr en el Franquicia Fest, el evento de franquicia más grande e importante en los Estados Unidos. Espero verle allá. Ven a disfrutar de los Juegos Patrios Dominicanos. Más de 1.500 atletas que competirán en más de 20 disciplinas deportivas: béisbol, básquetbol, softball, karate, voleibol, dominó, taekwondo y mucho más. Del 26 de agosto al 2 de septiembre. La inauguración será el 25 de agosto en la Escuela Gregorio Luperón y se desarrollarán en el Club Deportivo Dominicano e Inbu Park de la calle 207. Juegos Patrios Dominicanos, el evento deportivo que llena de orgullo a los quisqueyanos. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Familia, dominicanos, dominicanas, su amigo y su hermano, su doctor Yomare Polanco, para invitarlos a que sean parte de nuestro PDI, el Partido de la Diáspora del País, Partido Demócrata Institucional. Es fácil, visita nuestra plataforma www.partidodemocratainstitucional.us, www.partidodemocratainstitucional.us. Hay 2 barras, una para que te registres con código y otra sin código. Con código para ser supervisor o para ser un multiplicador. Sin código para ser un miembro honorable independiente del Partido de la Diáspora del País, el partido que hace la diferencia, el partido del bienestar, del futuro, del progreso, de la modernidad y de las cosas buenas que le esperan a nuestra República Dominicana y a todos los dominicanos de aquí y de allá. Sé parte ya, visítanos www.partidodemocratainstitucional.us. Regístrate. Bendiciones.